Vamos a continuar con este tema fascinante como es la astrología dracónica, explorando los tránsitos dracónicos que realmente representan nuevas posibilidades interpretativas del panorama de tránsitos que son fascinantes. ¿Por qué? Porque por la velocidad de los nodos lunares, vamos a explicar bien cómo se conforman estos tránsitos dracónicos, pero por esta velocidad mucho mayor de los nodos lunares que de los planetas llamados lentos o transpersonales, esto permite que, por ejemplo, el Plutón dracónico en tránsito pueda dar la vuelta a los 12 signos de la rueda zodiacal en un periodo muy breve, mucho más breve que los ciclos planetarios plutonianos trópicos habituales. Eh, y por ende, podemos llegar a experimentar dos cuadraturas de Plutón a nuestro Sol natal, dos trígonos, dos sextiles, una oposición, una conjunción, todos esos contactos plutonianos en un periodo de 18 años, por ejemplo. Lo que es fascinante. Ahora vamos a explicar bien cómo se conforma esto. Antes de meternos con este tema, quería aclarar algunas dudas, algunas cosas que me habían consultado en el primer video, en comentarios del primer video que hice hace poco respecto a la dracónica, en donde me decían, ¿no? Me levanto la carta dracónica y las posiciones dracónicas son bastante similares a las posiciones de mi carta natal trópica habitual. Esto se da si tenemos el nodo norte natal cercano al grado cero de Aries, podemos ver, ¿no? Que nuestro nodo natal, se tiene que correr menos grados para llegar al grado cero de Aries. Por ejemplo, si tenemos el nodo natal en 10 grados de Aries y solamente se corre 10 grados para llegar al cero. O si lo tenemos en 20 grados de Piscis, también se corre solamente 10 grados. Por ende, puede darse el caso de que tengamos nuestro Sol trópico en Capricornio, nuestra Luna trópica en Capricornio, y cuando vamos a la dracónica vemos que también tenemos el Sol en Capricornio, la Luna en Capricornio. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? ¿Hay algún problema con todo esto? Por supuesto que no. En todo caso, lo que podríamos decir es que aquello que está subyacente y lo que está formando parte de nuestra vida cotidiana, nuestra vida consciente, van muy bien de la mano en esas personas. O sea, no hay ningún tipo de tensión, no hay tanta frustración de cosas que pulsan por salir pero no le damos espacio. Si coinciden bastante las posiciones dracónicas con las trópicas, podemos decir que le damos espacio, le damos vías de salida a esas motivaciones subyacentes de una manera natural, sin tanto drama. Por ejemplo, también en el ejemplo que habíamos puesto del arroyo Maldonado, ¿no? Habíamos dicho que la avenida Juan B. Justo en el video anterior, la avenida Juan B. Justo era la parte trópica, la parte que está consciente, la parte que está visible, mientras que el arroyo Maldonado, que está entubado y pasa por debajo de la avenida Juan B. Justo, sería esta parte dracónica subyacente que en algún momento quiere salir a la superficie, pero que a simple vista no se ve. Si tenemos la dracónica muy similar a la carta trópica, podemos pensar que sería como tener el arroyo Maldonado pero sin entubar, ¿no? Sin la avenida Juan B. Justo que pasa por encima. El arroyo está a simple vista, nos podemos bañar en él, qué sé yo. No hay ningún problema. Pero también hay que tener otra consideración. Hay que tener en cuenta otra cuestión, que es que aun cuando se muevan muy poco los planetas dracónicos respecto de los trópicos, 10 grados por ejemplo, supongamos que pasamos de tener el Sol en Virgo en 20 grados y en la dracónica está en 10 grados de Virgo, o en Capricornio, no importa. Bueno, no cambia tanto, no cambia el simbolismo zodiacal, pero si ese Sol, pasando de 20 grados de Virgo a 10 de Virgo, toca a nuestro Mercurio natal, supongamos que nuestro Mercurio natal trópico lo tenemos en 10 grados de Virgo, precisamente. En ese caso vamos a tener un Sol dracónico en conjunción a un Mercurio trópico y lo mercurial va a ser una puerta de entrada para darle espacio a esas motivaciones subyacentes.
Lo mercurial en ese caso va a ser una clave absoluta respecto de cómo vivenciar más plenamente la totalidad de nuestra carta natal, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos ese caso, Sol dracónico en conjunción al Mercurio trópico, y dedicarnos tal vez al periodismo, a la comunicación, actividades intelectuales propias de los mercuriales, sería una vía de entrada para darle lugar a estas motivaciones subyacentes en nuestra vida cotidiana. Por ende, no hay ningún problema. O sea, tengamos en cuenta que por más que se muevan poco, se muevan 5 grados, 3 grados, 10 grados, esas posiciones dracónicas respecto de la trópica, las nuevas posiciones pueden hacer nuevos aspectos con el resto de los planetas de nuestra carta natal, y ahí están las claves de integración de lo subyacente a lo consciente. Así que bueno, fíjense, por más que se corra poquito, ténganlo presente, sobre todo en las conjunciones o en el resto de aspectos que puedan hacer los planetas dracónicos con los planetas de la carta natal. Bien, eso por un lado. Pasando a los tránsitos dracónicos, vamos a explicar un poco cómo se conforman. ¿Qué pasa? Para entender los tránsitos dracónicos tenemos que entender primero y principal dónde está el nodo norte de ese momento. Primero eso. Supongamos, en el momento de los tránsitos dracónicos que querramos analizar, el nodo norte está en 20 grados de Aries. Bueno, vamos a tener que correr esos 20 grados de Aries hacia el 0, alinear ese nodo al 0 grados de Aries. Eso primero. Luego hay que tener en cuenta los grados del Plutón o del Neptuno en tránsito normal, tránsito trópico de ese momento, y también correrlo igual cantidad de grados que corrimos el nodo norte. En el ejemplo que pongo, el nodo norte del momento está en 20 grados de Aries, lo pasamos al 0 de Aries. Si el Plutón del momento está en 29 grados de Capricornio, como está ahora, también tenemos que correrlo 20 grados, por lo tanto el Plutón dracónico estará en 9 grados de Capricornio. ¿Se entiende? Es un poco ese corrimiento que hay que realizar, y lo fascinante es que el corrimiento del nodo norte del momento puede variar muchísimo. El nodo norte da la vuelta completa a la rueda zodiacal en 18 años y pico, ¿no? O sea, es bastante rápido ese movimiento nodal. Por lo tanto, en algún momento del eje nodal, es probable que el nodo norte esté en 15 grados de Virgo. Va a estar en 15 grados de Virgo en unos 9 años, una cosa así, 10. Bueno, en ese momento va a haber que correr. Supongamos que está 20 grados de Virgo, ¿no? El nodo norte de ese momento. Para que llegue al grado 0 de Aries hay que correrlo unos 170 grados aproximadamente. O sea, se va a correr muchísimo. Y los tránsitos del momento, los tránsitos trópicos, también va a haber que correrlos 170 grados. Entonces, en ese caso, un Plutón en Capricornio, trópico, normal, habitual, va a pasar a ser un Plutón en Cáncer, dracónico, un tránsito dracónico de Plutón en Cáncer. Años más tarde va a pasar a otro signo, porque el corrimiento de los nodos, el corrimiento del nodo del momento al 0 grados de Aries, se va a dar de distintas maneras a lo largo de los distintos años. Entonces ese Plutón dracónico en tránsito va a ocupar posiciones muy disímiles, va a trasladarse a lo largo de toda la rueda zodiacal y por ende nos va a afectar de diferentes maneras a lo largo de un periodo de 18 años. Esto es lo fascinante que tienen los tránsitos dracónicos, porque, por ejemplo, yo sé que nunca en mi vida voy a experimentar un tránsito de trópico normal, habitual, de Plutón a mi Sol natal. Yo sé que eso no va a pasar. ¿Por qué? Yo nací con Plutón en Libra, tengo Sol en Piscis. Para que se dé una oposición del Plutón en tránsito a mi Sol natal, Plutón debería estar en 24 grados de Virgo. No voy a llegar a esa posición, o por lo menos
Supongo que no. Espero que sí, pero supongo que no. ¿Por qué? Porque para que llegue el Plutón, para que dé toda la vuelta desde Libra, pasando por Escorpio, por Sagitario, por Capricornio, por Acuario, etc., y se posicione en Virgo, en 24 grados de Virgo, y van a pasar unos 240 años. Yo debería vivir 240 y tantos años para que eso sucediera. Es muy difícil. No va a pasar. O sí, porque tal vez haya algún adelanto raro de la medicina que prolongue la vida en los próximos años, pero lo dudo. Eh, entonces, bueno, yo sé que no voy a experimentar ese tránsito, pero a nivel de los tránsitos dracónicos voy a experimentar, y ya experimenté antes, un Plutón en tránsito dracónico en oposición a mi Sol natal. Esto es fascinante y por eso le agrego una capa interpretativa maravillosa, impensada, inesperada, si se quiere. Ahora bien, algo que hay que tener muy presente: el tránsito dracónico de ninguna manera va a pasar por encima del tránsito trópico. No anula. Lo primero y principal que hay que tener en cuenta en un panorama temporal, en un análisis temporal, son los tránsitos trópicos, la revolución solar trópica y los cierres de progresión secundaria. Nada que no esté contemplado en ese panorama va a anular ese panorama, ¿no? Es decir, si tenemos una cuadratura de Plutón trópico en tránsito a nuestro Sol natal, no lo va a mitigar, no va a mitigar el impacto profundo de ese tránsito un Plutón dracónico en trígono en nuestro Sol natal. Lo que hay que tener en cuenta como algo fundamental es el Plutón en tránsito trópico en cuadratura a nuestro Sol natal. Eso va a ser lo más fuerte. Entonces decimos, ¿para qué vemos los tránsitos dracónicos? Es un complemento y sobre todo un activador de ciertas cosas que pueden estar latentes en el panorama de tránsitos habituales. Por ejemplo, tenemos un contexto que podría llegar a ser beneficioso para lo profesional, supongamos, a nivel de rebo solar, a nivel de los tránsitos del momento y demás. Si justo el Plutón dracónico toca el mediocielo natal, o le hace un trígono al mediocielo natal, opera de alguna manera como un activador de eso, o puede ayudar a darle más sustento, a darle más fuerza y a que se activen cosas que están ahí latentes, pero que de repente el contacto dracónico las detona. Es muy interesante esto, ¿no? En mi caso, en mi experiencia personal, cada vez que hay un evento trascendente en mi vida, un evento fuerte, un evento destacable, para bien o para mal, los tránsitos dracónicos están involucrados y están haciendo algo importante en ese momento. Es muy interesante ver esto, ¿no? Es muy interesante. Por ejemplo, pensemos, estamos esperando buenas novedades respecto de lo financiero, algún, no sé, un cobro, algún pago que está ahí como pendiente o lo que sea. Vemos que hay buenos tránsitos trópicos al respecto. Vemos que la revolución solar contempla también un buen panorama y justo en el momento en que un tránsito dracónico toca la casa 2, se le hace un trígono a la casa 2, etc., ahí es donde se da la cuestión benéfica, digamos. Suele pasar, se suele ver. Lo interesante, por eso los tránsitos dracónicos no hay que entenderlos tanto desde la perspectiva de grandes procesos que tengamos que atravesar. Porque obviamente la influencia de un Plutón dracónico va a ser de mucho menos tiempo respecto de un Plutón trópico. Los tránsitos de Plutón trópico operan durante, no sé, 4 largos años. Son procesos largos, transformadores. En cambio, el Plutón dracónico tal vez toca un mes, 2 meses y después pasa, después avanza. Se mueve a la misma velocidad que se mueve el nodo del momento. Y los nodos se mueven rápido. Entonces, no tienen tanta incidencia respecto de grandes procesos y demás, sino de activadores puntuales de cuestiones concretas para ese momento en particular. Vale decir, el Plutón dracónico actual va a ser muy diferente al Plutón dracónico dentro de 6 meses y es muy diferente al Plutón dracónico de
6 meses antes. El Plutón dracónico, no sé, cuando ganamos el Mundial, es distinto del Plutón dracónico actual. Es muy distinto. Porque el nodo norte en esos 6 meses se movió bastante. Por eso, podría, tal vez, si lo llevamos al plano de la carta natal de Argentina, justo cuando Argentina estaba ganando el Mundial, tal vez el Plutón dracónico estaba tocando algún factor interesante de la carta natal argentina, y ahora está tocando otras cosas, qué sé yo. Es fascinante ver esta dinámica. Sobre todo, ténganlo en cuenta respecto de esto, ¿no? De cómo esta movilidad veloz lo que hace es igualar o acercar las velocidades planetarias, ¿no? Porque en los tránsitos habituales tenemos los planetas lentos que operan largos años y demás, y después tenemos los planetas rápidos, los que, no sé, Venus va rápido a menos que esté retrógrada, Mercurio va rápido, la Luna, obviamente, la Luna pasa 12 grados por signo cada día, 12 o 14. En cambio, el Plutón dracónico, el Plutón trópico, perdón, es muchísimo más lento, pero a nivel dracónico ese Plutón agarra una velocidad mucho más dinámica y es muy interesante, insisto, ver estas nuevas posiciones planetarias dracónicas. Así que invito a que vean estas posiciones de los tránsitos dracónicos. Acá sí que va a haber más dificultades porque dudo que haya páginas gratuitas en internet que calculen los tránsitos dracónicos, aunque habría que investigar si hay alguna página. Si hay, la pueden poner en comentarios como para contribuir. Si no, obviamente hay que recurrir sí o sí a un programa profesional de astrología. Pero también se podrían calcular a mano y no es tan difícil el cálculo, ¿no? Tenemos, insisto, veamos dónde está el nodo del momento, alineémoslo, corrámoslo tanta cantidad de grados hasta que llegue al grado 0 de Aries y hagamos el mismo corrimiento con el Plutón, el Neptuno, el Urano del momento, restémosle o sumémosle los grados que se corre el nodo norte. Simplificando, ¿no? Supongamos, digamos que en estos momentos el nodo norte está en 20 grados de Aries. No sé exactamente en qué grado está, pero digamos, 20 grados de Aries. Para que se corra, para que llegue al grado 0 de Aries hay que correrlo 20 grados. Y lo mismo podemos hacer con las posiciones de los planetas lentos en este momento. Si Plutón está en 29 grados de Capricornio, le sacamos 20 grados, quedan 9 grados de Capricornio. El Plutón dracónico estaría en 9 grados de Capricornio. Lo mismo con el Neptuno dracónico, del veintitantos grados de Piscis pasa a los 7, 6, 5 grados de Piscis, lo que sea, etcétera, ¿no? Con Urano lo mismo, del veintitanto de Tauro pasa a los primeros grados de Tauro o incluso a los últimos grados de Aries, depende en qué posición esté Urano ahora. Es relativamente fácil una vez que calculamos que sabemos las posiciones de los planetas dracónicos, vamos a nuestra carta natal y vemos qué le están haciendo esos planetas dracónicos a nuestros planetas de la carta natal. Es fascinante, insisto, aparecen cosas impensadas. En estos momentos, como el eje nodal está en Aries Libra, el nodo norte está en Aries, no se corre tanto ese Plutón. Pero en los momentos en donde el eje nodal esté muy alejado del 0 de Aries, por ejemplo en Virgo Piscis, en Géminis Sagitario, bueno, se va a correr muchísimo más ese Plutón y va a aparecer en posiciones inverosímiles que van a afectar notoriamente esta activación de procesos, de eventos determinados, etc. Así que, bueno, hago la invitación de que investiguen todo esto. Bien, y para finalizar, respecto a algunas consideraciones que habían hecho en comentarios en el video anterior, por ejemplo, en algunos casos me decían, bueno, yo tengo la luna trópica, la luna habitual en Sagitario, tengo la luna sideria en Escorpio, y tengo la luna dracónica en Tauro. ¿Cómo hago? ¿Qué hago con todo esto? Bueno, primero calma.
Yo siempre digo esto, ¿no? La sumatoria de factores interpretativos en astrología no debería nunca confundirnos, sino debería facilitarnos las cosas, ¿no? Obviamente, cualquier mapa, mientras más complejo sea, más dificultades puede tener a la hora de leerlo o interpretarlo, pero esa data adicional nos puede servir. Vamos al ejemplo de un mapa común. Supongamos que tenemos un mapa de Argentina muy simple, muy simplificado. Tenemos las capitales de cada provincia. Tenemos Buenos Aires, Córdoba capital, San Juan, San Salvador de Jujuy, etcétera, Posadas, Misiones, bueno, las capitales de cada provincia y las principales rutas. Bueno, es un mapa simple, nos puede servir, primero, está muy despejado, o sea que es fácil de leer. Nos puede servir si queremos ir de Buenos Aires a Córdoba, sabemos la ruta, sabemos los kilómetros que tenemos que seguir, bueno, nos sirve. Ahora bien, no nos va a servir ese mapa si queremos ver todas las pequeñas poblaciones que hay en el medio, si queremos ver cómo ir, cuál es la mejor ruta para ir de Buenos Aires a Bahía Blanca, o a Tandil, o a San Antonio de Areco, o lo que sea. No podemos ver rutas alternativas, es decir, nos falta información. Si tenemos un mapa ultra exhaustivo con millones de rutas y demás, un mapa que encima es como un cuaderno, ¿no? Hay como pequeños segmentos de cada provincia, de cada región. Hay mucha más data y nos puede servir muchísimo. Claro que es más complejo, es más difícil, ¿no? de interpretar todo eso, porque hay miles de rutas, nuestros ojos se van para todos lados, no sabemos. Pero si queremos saber algo puntual, específico, para lo cual la única herramienta es tener más rutas y más data y más nombres y más kilómetros y demás, bueno, mientras más exhaustivo sea el mapa, mejor. Lo mismo pasa con la astrología. Los mapas simples, si nos quedamos, bueno, voy a leer la carta natal, me quedo con el sol, la luna y el ascendente. Perfecto, ya con eso tenemos mucho. Podemos interpretar bastante. Solo con el sol, la luna, el ascendente y las posiciones de las casas de esos factores y de los signos, obviamente. Eh, pero, digamos, hay mucho por analizar en eso, pero hay mucho más que queda fuera, ¿no? No sabemos si Mercurio está en la casa 4 o en la 5 o en qué signo, no sabemos qué pasa con Venus, no sabemos qué pasa con Saturno, no sabemos qué pasa con los tránsitos operando sobre esos factores. Es decir, si queremos hilar más fino, hay que hilar más fino. Y todas estas herramientas, la dracónica, las siderias, la revolución solar lunar, la revolución solar sideria, la revolución lunar, el ascendente lunar siderio, las direcciones primarias, bueno, todo un caudal de técnicas, de abordajes, de mapas diferentes. No, primero no nos deberían abrumar, son herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y esas herramientas las podemos desplegar cuando la situación lo requiera y si no lo requiere, no. Eh, por eso es interesante saber que existen, saber de qué se tratan y dejarlas ahí latentes para cuando que en algún momento queremos utilizarlas, desplegarlas, lo hacemos y si no, no. No hay que volvernos locos. Yo también hago la analogía con, supongamos, un cirujano que tiene a su disposición un montón de herramientas, bisturíes, cosas para cortar, qué sé yo, un caudal de herramientas, pero no es que va a agarrar todas y va a usar todas en el pobre paciente, ¿no? Va a agarrar todos los cuchillos, todos los escalpelos y va a estar ahí. No, va a agarrar la herramienta que necesite para el momento, para la cuestión específica que está tratando. El resto las va a dejar. Lo mismo podemos hacer con una interpretación astrológica. Vamos a utilizar lo que la situación requiera, motivados por el motivo de consulta, ¿no? que trae la persona que se quiere hacer la carta con nosotros. En ese caso, podríamos llegar a apelar a los tránsitos dracónicos si la situación lo requiriera, podríamos llegar a apelar al análisis, a la exposición, a la interpretación de la carta dracónica si la situación lo requiriera, etc. Y si no, no.
Nos podemos quedar solamente con la carta natal y con eso ya tenemos bastante, con la carta natal trópica habitual. No tengan miedo a incorporar nuevas técnicas, nuevos conocimientos, porque el saber no ocupa lugar, pero además no tienen por qué confundirnos. No tienen por qué confundirnos. Las podemos dejar ahí, guardadas en el ropero, esas nuevas técnicas, estos nuevos conocimientos. En algún momento nos pueden servir. En algún momento las podemos desplegar, podemos integrarlas al proceso interpretativo. Y bueno, de eso se trata, tener la mayor cantidad de recursos posible. Bien, bueno, terminamos entonces este video. Dejo la inquietud de que vayan a ver sus posiciones de tránsitos dracónicos si los pueden calcular. Ojalá les sirvan estos tránsitos dracónicos para entender ciertos procesos que anduvieron experimentando en algún momento de su vida. Y bueno, nos veremos en el próximo video.